Bueno, ya una vez visto que un número complejo se puede escribir en forma polar, la idea es, bueno, ¿para qué no? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, sencillamente la utilidad que tiene es que en ocasiones es más fácil multiplicar, dividir o buscar potencia de números complejos en forma polar que en forma binómica o forma para ordenar. En este caso, cuando nosotros tenemos dos números complejos ya escritos en forma polar y queremos multiplicar, sencillamente lo que tenemos que es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. ¿Sí? Salud. Gracias. Entonces, bueno, entonces las tres operaciones que vamos a visualizar para los números complejos es la multiplicación, la división y la potencia. Pero la potencia con números enteros, es decir, que lo estemos elevando siempre a números positivos, a n positivo. Vamos a colocar n positivo, ¿sí? Potencia. Hay otra potenciación cuando son exponentes, cuando la n son fraccionarios, que busca la raíz enésima de un número complejo. Pero para buscar la raíz enésima se aplica una fórmula que se llama la fórmula de Mowry, que tiene una similitud con la parte de potencia, pero para no complicarnos con eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que ya estudian ingeniería, bueno, en ese momento lo van a ver quizás mucho mejor y le van a encontrar sentido a lo que están haciendo. Entonces, bueno, como dije al principio, cuando estoy multiplicando dos números complejos en forma polar, es multiplicar los argumentos y multiplicar los módulos, perdón, y sumar los argumentos. En la división es dividir los módulos, restar los argumentos. Y en la potencia es elevar el módulo a la potencia n y multiplicar el argumento por n. Eso se ve bastante sencillo. De hecho, es sencillo. Lo único que hay que tomar en cuenta y hay que considerar es esto. Que este señor, este argumento, que debe ser argumento final, primero, debe ser un ángulo positivo. Y segundo, debe ser un ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Es decir, la definición de argumento, que es, recordemos que eso es lo que dice la teoría, que es argumento principal. Bueno, veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo de esto, si yo tengo Z1 igual a 4 cis 80 grados y Z2 igual a 3 cis 135 grados, vamos a efectuar Z1 por Z2. Vamos a efectuar BZ1 entre Z2 y C, vamos a buscar Z2 elevado a la 4. ¿Sí? Con esos tres ejemplos, pienso yo que es más que suficiente para que visualicen en qué consiste esa operación. Entonces, veamos. Z1 por Z2 es igual. Ya lo tenemos en forma polar, ¿sí? Tenemos en forma polar, ¿no? Si no está en forma polar, si un ejercicio aparece Z1 en forma polar y el otro está en forma binómica, tenemos que llevar binómica a forma polar, pues de forma polar a forma binómica, uno de los dos. Cuando aparezca ese tipo de ejercicio en el libro, sencillamente es porque le está dando libertad o hay una instrucción en el libro que deben ejecutar con respecto a la instrucción del ejercicio, es decir, hacerlo en forma polar o hacerlo en forma binómica. Pero aquí lo vamos a hacer en forma polar. Z1 por Z2 es igual a ¿quién? Bueno, aquí dice que multiplique los argumentos. Bueno, el argumento de Z1 es 4, el argumento de Z2 es 3 por cis, argumento de Z1, 80 grados, el argumento de Z2, 135 grados. Entonces la multiplica 4 por 3, 12, cis 80 más 135, 215 grados. Y eso es todo. Esa es la multiplicación
de esos dos números complejos. Es bastante sencillo. B, Z1 entre Z2. ¿En qué consiste? Bueno, divida los módulos. Z1 es 4, Z2 vale 3. Cis, aquí dice, bueno, reste el argumento de Z1, que es el numerador, menos el argumento de Z2. Ah, bueno. El argumento de Z1, 80, menos el argumento de Z2, que es 135. Y esto da 4 tercios. Cis, 80 menos 135, da menos 50 grados. ¿Sí? Ese es el resultado numérico. Pero resulta que por definición del número complejo, eso está errado. ¿Por qué está errado? Porque el argumento de un número complejo debe ser un número positivo. Profesor, si aquí dice menos 50 grados, ¿cómo podemos transformar eso en positivo? Fácil, porque recordamos lo que vimos allá en trigonometría, que si este es menos 50 grados, significa que lo estoy leyendo de esta manera. Esto es menos 50 grados. ¿Sí? Lo que vimos allá en trigonometría, que un ángulo negativo se lee del eje semieje positivo hacia abajo. Entonces sería menos 50 grados. Entonces, ¿me interesa quién? Me interesa es este ángulo positivo. Entonces, si este es el ángulo positivo, significa que sería 360 menos 50. Entonces, esto sería ¿quién? 4 tercios. Cis, 310 grados. ¿Sí? Porque recordemos que todo es 360 y si este pedacito es el negativo, significa que lo demás es positivo, que es 310 grados. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado cuando resolvemos ejercicios en forma polar. Que si el argumento, si este señor es negativo, tenemos que transformarlo en positivo. ¿Sí? El tercero, la parte C, dice lo siguiente. C es igual a Z2 elevado a la 4. Ah, ¿qué significa Z2 elevado a la 4? Una potencia es elevar el módulo a la potencia y multiplicar esa potencia por el argumento. Ah, sencillo. Entonces significa que como es Z2 es 3 elevado a la 4 por cis. El argumento es 135, entonces sería 4 por 135 grados. 3 elevado a la 4 sería 3 por 3, 9, por 3, 27, 3 por 7, 21, 3 por 2, 6, 81. Por cis, 4 por 135, entonces sería 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, 14, 4 por 1, 4, 5. Ese es el resultado matemático, ¿sí? Porque eso es lo que está dando. Pero por concepto, eso está errado. ¿Por qué está errado? Porque el argumento de un número complejo tiene que ser positivo y es un valor que está entre 0 y 360 grados. Y aquí da más de 360 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que restar 540 menos 360 grados. Entonces sería 540 menos 360 grados da 0, 8, 180. Entonces aquí 180 grados. ¿Sí? Y ese sí es el resultado. Profesor, si yo resto la primera vez y sigue dando mayor que 360 grados, significa que tiene que seguir restando. Tiene que restar 360 grados tantas veces sea necesario para que sea un valor entre 0 y 360 grados. ¿Sí? Entonces esas son las tres operaciones que vamos a desarrollar. Hay otra que es la buscar las raíces de un número complejo, pero ese es un poquito más engorroso. Entonces prefiero dejarlo así más bien y hacer solamente estas tres operaciones: la multiplicación, la división y la potencia con exponente entero, exponente natural. ¿Sí?
Entonces, repito, para hacer esto ya debemos tener los números en forma polar, y para multiplicar, sencillamente multiplicamos los argumentos, multiplicamos los módulos cis y sumamos los argumentos. ¿Sí? Si esta suma de argumentos da mayor de 360 grados, tenemos que reducir para que dé entre 0 y 360 grados. Una división, divido el módulo y resto los argumentos. Si la resta de argumentos da negativo, hay que transformarlo en positivo. Y la potencia es el módulo elevado a la potencia y multiplico la potencia por el argumento. Si el producto de la potencia por el argumento es mayor de 360 grados, hay que restar para que llegue a 0, 360 grados. Y esto es válido porque sencillamente, recordemos lo que yo le dije allá cuando vimos la parte trigonométrica, que en los ángulos, si yo digo que esto vale 45 grados, esto vale 45 grados en la primera vuelta. Pero si yo doy una vuelta completa, esto daría 45 grados más 360 grados porque di una vuelta. Si doy 2 vueltas, sería más 360 grados. Entonces, tantas veces que demos vuelta, él va aumentando 360 grados. Entonces, si va aumentando, aquí lo puedo estar disminuyendo, restando. Entonces, son cuestiones que tenemos que recordar de la parte trigonométrica que vimos comenzando el segundo lapso. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No, profe. Ok. Para finalizar, esta partecita es bastante sencilla, ¿sí? Bastante sencilla, porque es la parte polar. Y lo que hay que recordar siempre es que el argumento de Z debe ser un número positivo y debe estar entre 0 y 360 grados, ¿sí? Cónchale, tú tienes el teléfono de Manuel para que Manuel se conecte, que necesito mostrarle algo. Déjame escribirla. Sí, vamos a ver cuarto A, buscar en Manuel. Manuel. Que no sé cuál es el teléfono de él. No tengo el teléfono, no parece, no sé cuál es el de él. ¿Qué le digo? Que se conecte un momentico. Bien, entonces, con esas 3 operaciones, damos por finalizado lo que es el contenido de los complejos. Pero les quiero mostrar, tanto que, sobre todo Manuel, que lástima que Manuel salió, es para qué sirven los números complejos. Aquí está una página que la busqué rapidito antes de entrar aquí. Y aquí la digo rápidamente. Los números complejos permiten representar situaciones de la realidad cuya descripción y tratamiento es posible gracias a las propiedades de estos números. Como ejemplo de aplicación podemos citar: en el diseño de un ala de avión, es vital tener una sección cuya forma permita que el aire fluya sin turbulencia. Esto solamente se logra si utiliza las formas aerodinámicas de Jodorowsky, ¿sí? Y este es parte de los números complejos. Para el estudio de los fractales, que a su vez tienen numerosas aplicaciones en otros campos. Un fractal es una cuestión de matemática, por ejemplo, que si yo tengo un dibujo y en el contorno de una de las orillas, yo hago un zoom en esa orilla y el comportamiento que tiene en esa pequeña sección es idéntico a todo el dibujo completo. ¿Sí? Entonces, imagínate un dibujo
un dibujo completo, y donde tú te ubicas en una orilla, y cuando le haces un zoom, un acercamiento, significa que lo que tú observas es el dibujo más grande, pero en una pequeña proporción. Eso es lo que se conoce como fractal. En lo que yo le dije a usted que es la parte de electricidad, las magnitudes eléctricas que caracteriza de cada elemento de un circuito, de una corriente alterna. Se expresa utilizando la notación exponencial de los números complejos. ¿Sí? Bueno, y ahí está. Bueno, ese de Fourier es una cuestión ya más rigota. Aquí, mecánica cuántica, esa es una cuestión más de la gente que está en la ribota. Pero lo más cercano es esto, las magnitudes eléctricas y esta que no me la sabía, que es la parte de la aerodinámica, sobre todo en el diseño de aviones. Eso sí no me la conocía, pero ya la tengo ya para aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, sencillamente una invitación a ustedes, cuando ustedes quieran saber algo sobre para qué se utiliza algo en particular en la matemática, mire, para eso está Google. Números, aplicación de números complejos, y ahí me soltó lo que me interesaba buscar. ¿Sí? Bueno, José, bueno, no estamos hablando, bueno, recuerda ya la actividad de la próxima semana que tienen que entregar la tarea. La tarea, y después la siguiente semana es la parte del cuestionario. La próxima semana, no sé cómo es posible que no me conecte ni más en las clases, porque están los proyectos de quinto año y posiblemente yo tengo que estar atendiendo como jurado a esa gente, a lo de quinto año. Si es Ok. así, significa que ya para el próximo lunes habrá información y bueno, la colgaremos en la plataforma. Por lo pronto, Pero, póngase, profe, dime. la tarea de la próxima semana es sobre lo que vimos aquí, ¿verdad? Sí, sobre O sea, la que estoy. toda la segunda parte. Sí, porque ustedes, no, un momentico. Eh, ya nosotros hicimos la primera parte de números complejos, que es la tarea, que es la tarea. ¿Sí? Ujú. Y vamos a buscarlo aquí, rapidito. Cuarto B. ¿Estás viendo la plataforma, hijo? Sí. Ok. Cuarto B, tenemos números complejos. Esta tarea que es los números complejos, que no me la han entregado todavía, no la han entregado todavía. ¿Por qué no la han entregado? Porque resulta que esa es para entregarla el 14 de junio, el próximo miércoles, el próximo viernes, el lunes, que digo. Ujú. El próximo lunes que tienen que entregarla, números complejos. Y si observa aquí en los números complejos, sencillamente lo que se refiere es a ejercicios que aparecen en el libro. Voy a leer rápidamente uno, la página 227, porque aquí tengo el libro a la mano. 227. Y en la página 227, el ejercicio número 12 es sobre llevar imaginario puro. Entonces, eso está en el Zoom, cómo se hace imaginario puro. Y en Manuel, en uno de los Zoom, hizo preguntas sobre eso. Entonces, Ok. bueno, tiene que revisar los Zoom porque, sobre todo en Manuel preguntas directamente con algo relacionado siempre con la tarea. Entonces, hay que revisarlo el libro para saber qué ejercicios tiene. Pero Eh, en Y todo ahí caso, dice que, por ejemplo, en el primer problema dice resolver solo tres actividades entre 12, 21, 32 y 36. sí, porque hay cuatro ejercicios. Ahí hay cuatro ejercicios que tengo escritos, pero solamente van a ser tres. Lo Ah, que ok. tú quieras. Igual que en la segunda hay dos y en la tercera hay tres y solamente va, oh, no, solamente era en esa. No, en la tercera, 3, todo. 6, 8 y, ajá, 3, 5, ajá. Ok. No, no, y en la segunda tú vas a resolver solamente una. Sí, ok. En la primera vas a resolver tres, que serían 6 puntos. En la segunda vas a resolver una, que serían 2 puntos, serían 8. Y la tercera son las 3, que valen 2, 4 cada uno, sería 12, más 8 serían 20. ¿Sí? Ok. Entonces, este es para entregarla el
14 de junio con 3 días de prórroga, que es el 17. Pero en la siguiente semana, hay otra actividad evaluativa que es el cuestionario sincrónico. Y el cuestionario es el día 21, es decir, una semana después. Y el cuestionario es sobre esto, sobre lo de hoy. Las dos partes. Sí, no, es que están pegadas, pero como a mí me dieron fecha y yo lo hice. Entonces, el cuestionario es sobre esto, sobre lo de hoy. ¿Sí? Ok. Tomo cualquier cosa, yo creo que es posible que tengamos otra actividad Zoom, entonces lo hacemos. ¿Sí? Dale, pues. Bueno, Nos vemos, profe. ok, nos estamos hablando, pues cuídese.